Criaturas del Bosque Podcast. Bienvenidos, Criaturas del Bosque, a un nuevo episodio del podcast. Hoy estamos con una invitada súper especial. Se llama, siempre todas son muy especiales porque la verdad es que la energía femenina con la que me he encontrado últimamente es una energía sumamente poderosa, ¿no? Y la verdad es que hoy pues lo compruebo una vez más con nuestra querida invitada Sabrina Durruti. Sabrina es tanatóloga asistencial, medium terapéutica y tiene un máster en Reiki. Y hoy nos va a venir a hablar sobre sus capacidades de medium, el proceso de la muerte y el duelo, y a tumbar algunos mitos que tenemos nosotros sobre esto, sobre estos temas que para algunos son muy oscuros y naturalmente siempre el ser humano tiene como ese miedo a la muerte, entonces no toca el tema porque simplemente pues no entendemos lo desconocido y a veces cuando nos enfrentamos a algo que no conocemos, nuestra primera reacción es temerle. Entonces, hoy justamente viene Sabrina pues a esclarecer todos estos temas, porque la verdad es que Sabrina, y voy a dar una introducción aquí para que empecemos ya a hablar del tema en asunto. Yo he estado últimamente muy conectada con las SM, que son las experiencias cercanas a la muerte, es decir, personas que se mueren clínicamente y luego vuelven a la vida. Y todos describen el proceso de muerte muy diferente a lo que nosotros tenemos, a lo que nosotros nos hemos creado, ¿no? O sea, esa idea preconcebida de que la muerte es el final primero, que no es así. Yo lo tengo claro que no. De hecho, yo no lo llamo ni siquiera muerte, es una transformación. Yo creo que la muerte en sí no existe, nos estamos siempre transformando. Y segundo, que lo otro que dicen, que me parece muy curioso, es que ellos cuando mueren, antes incluso, o sea, cuando están dentro de su cuerpo encarnado, que el cuerpo está agonizando, en muchos casos he escuchado que ellos abandonan incluso el cuerpo antes que el cuerpo sufra. O sea, por ejemplo, una chica que iba a tener un accidente de tránsito, antes de recibir el impacto, el cuerpo ya había abandonado, el alma, perdón, el espíritu ya había abandonado el cuerpo antes de que ella recibiera el impacto. Entonces, hay muchas cosas interesantes que uno va descubriendo pues en este camino de entender a la muerte, ¿no? Eh, y bueno, en mi caso yo me enfrenté con la muerte desde muy temprana edad. Mi padre falleció y desde de pequeña, mi abuela decía que yo me comunicaba con él, que hablaba con él. Entonces, yo la verdad es que en mi caso yo reprimí eso, no volví a experimentar con con ese don, por decirlo de cierta forma. Y bueno, tenemos aquí a Sabrina para que nos hable de todo eso y le doy pues las gracias, empezando dándote las gracias por estar aquí, Sabrina, de verdad, qué alegría tenerte. Es mutuo, ¿no? Gracias. Una vez dice, no, gracias. No, sí, recibo tu gracias y también yo te agradezco por esta invitación. Me encanta la propuesta de, como te decía, ¿no? Hace un ratito esto de poner un poco, de iluminar, digo yo, ¿no? Estos temas que quizás traen como miedos, desconocimiento, porque lo que yo considero es que no hay información, y quizás si hay información está como muy escondida. Entonces me parece que crear estos espacios de comunicación aporta muchísimo alivio para vivir con naturalidad todos estos procesos, porque la realidad es que es eso, ¿no? Que son procesos naturales. Teniendo en cuenta que la vida y la muerte es como un ciclo donde no hay dualidad, donde no es que lo contrario de la muerte es la vida, sino que la muerte está dentro de la vida y la vida dentro de la muerte, ¿no? Como tomarlo ya con esa mirada, uno va empezando a ampliar la visión y entendiéndolo de diferente manera, ¿no? Como adaptándose un poco más a este proceso y a este ciclo. Bueno, ¿por dónde empezamos? Empezamos hablando por la muerte, ya está, ya arrancamos. Bueno, contarte que desde mi conocimiento, yo
la verdad que en este proceso de vida que vengo transitando, he pasado por muchos momentos donde desde muy chica siempre me ha llamado la atención esto de la muerte, de los cuerpos, de los ritos. Siempre en mi familia he participado, ¿no? Desde muy chiquita, desde de los velatorios, de la despedida de los cuerpos, de la familia. Y bueno, me entregaba mucho, ¿no? Y llegó un momento también en mi vida que lo oculté, como lo negué, como que no podía hablar del tema. Me pasaba que no podía profundizar y sentía como que me faltaba el aire, o sea, entraba en una, ¿no? Como en una situación donde no podía enfrentar. Hasta que la vida me puso situaciones ya de más adulta donde no me quedó otra, como yo siempre digo, la muerte se puso delante mío y me dijo, bueno, ahora me vas a ver, ahora me vas a tener que ver. Y ahí empecé a profundizar, ¿no? Ya adulta, esto sucede con la muerte de mi mamá, donde yo ya había empezado un camino espiritual, incorporando mucha información, y ahí empecé como a adentrarme y a tener más contacto, como a permitirme hacer contacto con la muerte y con el proceso de duelo, ¿no? Con los duelos, que no solamente son por una muerte, sino que, bueno, sabemos que duelamos todo el tiempo. De hecho, la vida se trata de procesos de duelo, ¿no? Bueno, y entonces, a partir de ahí, yo siento que ahí se empezó como a ampliar un poco mi capacidad con respecto a lo que es la mediunidad. Es una capacidad que obviamente tenemos todos. No es un don, no soy una elegida, sino que es una capacidad que tenemos naturalmente, que se va ampliando, que se puede desarrollar, que se puede perfeccionar. Pero bueno, a partir de ahí yo empecé a tener más contacto con los espíritus, con los seres fallecidos, y bueno, y después un sinfín de situaciones que me han traído eh, a zambullirme en estos temas y hacerlo más a nivel profesional, ¿no? Este último tiempo, lo último la última formación que tuve, que es de fin de vida, hice mi diplomado en mi fin de vida, porque me interesaba también entender todo el proceso, ¿no? Como si fuese, porque yo sentía como que conectaba con los espíritus y conectaba con los procesos de duelo del consultante y como que me faltaba, ¿no? Como información, y empecé como a investigar y bueno, y entendí que sí, que sucede eso que vos decías, que el alma, que es el espíritu dentro del cuerpo, sabe que va a transitar, o sea, lo va sintiendo, obviamente que es inconsciente, nosotros no podemos ponerlo en palabras en ese momento, ¿no? No llevarlo a la conciencia, sino que es como un proceso muy interno. Y lo que sucede es que el espíritu empieza a desconectar del cuerpo físico un tiempito antes. Muchas veces pasa, por ejemplo, las personas que están transitando, por ejemplo, una enfermedad terminal, eh, empiezan a tener contacto con otros espíritus. Te habrá pasado a vos de escuchar algún caso o de vivirlo, ¿no? Con algún familiar, donde empiezan a hablar de su mamá, de su papá, que ya no están en el plano físico, y es porque la realidad es que se van presentando, ellos se van conectando para ayudar a ese espíritu a hacer la transición al plano espiritual. O sea que sí, sucede eso, ¿no? Que nosotros sabemos previamente que esto va a suceder. Y yo considero, desde mi experiencia, más todo también el conocimiento que fui adquiriendo, que es un proceso de transformación donde nos liberamos del cuerpo físico, que es una carga para el espíritu. Obviamente que hay un sentido, ¿no? De cada experiencia terrenal donde vivimos pruebas o esto es un poquito más allá metiéndonos en el espiritismo, ¿no? El espiritismo habla de las pruebas del espíritu, de las pruebas del alma, que bueno, es que nosotros elegimos esas pruebas, venimos, encarnamos, vivimos y después pasamos como a otro nivel. A veces cuando yo tengo una hija de 10 años y a veces cuando hablamos de estos temas trato de explicarle y le voy diciendo como si fuese que vamos pasando a nivel en los videojuegos, que vamos como pasando de nivel, eso es lo que sucede. Es como que vivimos la vida terrenal,
hacemos este proceso de transición donde abandonamos el cuerpo físico y nos encontramos en otro proceso, ¿no? Espiritual, donde vamos evolucionando. Siempre el camino es evolutivo, aunque las pruebas de la vida terrenal parezcan difíciles, parezcan terribles, ¿no? Porque muchas veces la vida nos pone en situaciones que nos hacen pensar, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué está sucediendo esto tan difícil? Y la realidad es que eso nos va a traer un aprendizaje y después, en el momento de hacer esa transición y pasar al plano espiritual, nos va a aportar una sabiduría y nos va a hacer evolucionar, ¿no? De a poco, con cada vida, con cada encarnación, el espíritu va perfeccionándose. Así que, bueno, por ahí va la cosa, digamos. ¿Cómo describirías tú ese proceso en donde el espíritu se despliega del alma y pues asciende a otro nivel? ¿Cómo lo describirías tú en base a las experiencias que has tenido, a las comunicaciones que has tenido con otros, con seres que ya han fallecido? Me imagino que habrán venido familiares en búsqueda de tus conocimientos para aliviar un poco ese dolor, ¿no? Y creo que en parte lo que ayuda, o sea, nos ayuda a las personas que hemos perdido un familiar, pues entrar como en calma y regocijarnos en el hecho de que esa persona está en un sitio mejor y que su cuerpo, o sea, perdón, que su espíritu está en paz y está en felicidad plena, ¿no? Según lo que yo he visto, lo que he leído y bueno, quería preguntártelo a ti, que seguro tienes más información que yo al respecto. ¿Cómo lo describirías? ¿Qué te han dicho seres que han fallecido? ¿Cómo ellos transitan? O sea, cómo es la muerte? En principio, decirte que sí es un lugar mejor. Sin lugar a dudas, es un lugar mejor. Es un lugar lleno de paz y amor. Pero lo que sucede es que ese espíritu eh, va teniendo diferentes grados de vibración a través que, o sea, mientras va haciendo este proceso evolutivo. Muchas veces viene mucha gente a consulta preguntando por su ser querido, si es que sufrió, si es que no, está siempre esa duda de que si, por ejemplo, no sé, en la pandemia pasó mucho, ¿no? Esto de muchas personas que fallecieron solas y la gente como que consulta, ¿no? Que o se ha quedado angustiada por ese tema. Y la realidad es que primero que no morimos solos, que siempre nos vienen a acompañar para hacer esa transición, siempre estamos acompañados. Esto que decías, que contabas al principio, de que el cuerpo no sufre, que el espíritu se va antes que el cuerpo sufra, la verdad que no tengo como para afirmártelo, pero me hace sentido. La verdad que en las comunicaciones siempre lo primero que voy sintiendo yo es el motivo de muerte y ellos muestran la enfermedad o si es que hubo un accidente, o sea, yo lo siento a nivel físico, ¿no? Yo voy teniendo las sensaciones para poder describir cómo fue la muerte, pero la verdad que no me ha pasado de que el espíritu me diga y sufrí y la pasé mal en ese momento, sino como que te muestran la experiencia, totalmente desapegados de ese sufrimiento, ¿sí? Te muestran el dolor, pero no hay, yo no he sentido registro del sufrimiento. Sí, lo que puede llegar a pasar es que ese ser haya quedado apegado a alguna situación familiar, algún no dicho, algún secreto, ¿no? Que por lo menos es la información que yo, con la que yo conecto, porque la realidad es que imagínate que hay mediums de todos los colores, ¿no? Que conectan con diferentes cosas. Yo conecto muchísimo con el sistema familiar, entonces me pasa que a veces se presentan linajes donde me muestran situaciones familiares que quizás eh, sean como una interferencia en ese proceso evolutivo. ¿Sí? Esto no quiere decir que sea bueno o malo. Nunca me vas a escuchar hablar a mí de espíritus buenos o malos, porque la realidad es que a veces esos espíritus vibran bajo porque tienen que pasar por esa situación para poder ir sanando, para poder seguir evolucionando.
hay una diferencia, ¿no? Si nosotros en nuestra vida terrenal tuvimos un conocimiento de nuestras emociones, tuvimos un trabajo de autoconocimiento, ¿no? Profundo, conectamos con nuestra esencia, el pasaje hacia la otra vida es diferente. Es diferente y hasta es más gozoso, los espíritus están mucho más iluminados y muchos más sabios, ¿no? Vienen con mucha sabiduría a conectarse con el ser querido. Entonces, resumiendo, ¿no? Lo que pasa es eso, que va pasando por diferentes estadios de vibración que son naturales, ¿no? Hay como que recibirlo con amor, ¿no? Como decir, no preocuparse por eso, sino ser abierto y entender que es parte del proceso, ¿no? Es como cuando nos pasan a nosotros cosas, imagínate que el plano espiritual es exactamente igual al plano terrenal. Es exactamente igual, lo único que no podemos verlo como yo te veo a vos ahora, vos me ves a mí. Pero la realidad es que ellos se manejan de la misma forma, se comunican de la misma forma y lo único que yo te diría es que están desapegados de lo material, ¿no? Obviamente. No tienen esa preocupación de las preocupaciones que tenemos nosotros. Las mismas preocupaciones que tenemos nosotros no la tienen para nada, están en otro momento que realmente, si bien a veces hay situaciones donde uno conecta con un poco de angustia o demás, que eso justamente en la sesión, al aportar luz y ese movimiento energético, muchas veces no, siempre sucede que el espíritu puede como elevar su vibración y eso ayuda a su proceso, ¿no? Pero realmente a veces conectamos, sí, con angustias y demás, pero son para justamente dar luz. Se presentan, le damos luz en ese movimiento, poniendo palabra, importante que es la palabra, para el espíritu poner palabra, y bueno, y ahí se va iluminando. No sé si me fui de la respuesta, me parece que me fui. No sé si querés volver. Acá están No, súper. bueno, era más que todo si alguna vez te habían comunicado cómo era, pues, el más allá, ¿no? Cómo ellos lo veían. Muchos dicen que hay como una luz, un túnel por el que pasan y al final se encuentran una luz. Las personas que han tenido estas experiencias cercanas a la muerte dicen que pueden viajar a diferentes dimensiones y ver fractales de ellos, o sea, bueno, no, ellos son fractales de algo, pero pueden ver esos seres afines o, por ejemplo, la versión tuya dentro de otro universo y así, ¿no? Eso que vos decís son personas que estuvieron en una situación cercana a la muerte y volvieron, Ujú. Sí, ¿no? Bueno, la verdad que yo no he hecho contacto con gente que volvió de la muerte. O sea, yo hago contacto con gente que ya está del otro que lado. ya está, vale, ok. Esta parte, la verdad es que no tengo esa información, sí te puedo decir lo que he estudiado, ¿no? Ok. Por ejemplo, el libro de Kubler-Ross habla, ¿no? De ese proceso, de ese túnel, como que se repite. Ella hizo toda una investigación conviviendo con moribundos Ujú. y bueno, y también seres que ha sucedido eso, que han estado cercanos a la muerte y que han vuelto, y bueno, se menciona esto de la luz y demás. Yo lo que te puedo decir es que cuando en el 95% de las sesiones que yo hago, primero aparecen los acompañantes. Es como si fuese que les abren la puerta, como que les indicaran, como que los acompañaran también para esa conexión. Y después aparecen los seres con los que queremos conectar. A mí eso me da la pauta de que no morimos solos. Si hay un túnel de luz o una conexión con algo especial, yo creo que es muy propio de cada uno. Creo que eso debe ser muy individual, ¿no? Porque si una persona en este plano terrenal nunca hizo una observación, ¿no? De su ser, seguramente la muerte debe ser diferente. De hecho, yo me he dado cuenta que lo que sucede es que cuando la persona no tiene no ha tenido en su vida una mirada interna, a veces cuando pasan al otro lado están como medio perdidos, tardan más en entender que están muertos. Es como que están en un estado de turbación, Ujú. que es un término que utiliza el espiritismo. Turbación que es como el no saber dónde están. Y a veces en la conexión se nota, nos damos cuenta porque el espíritu no sabe comunicarse,
está confuso. Esto puede suceder también al principio de la muerte, por eso es como que hay que esperar un poco, ¿no? Para hacer conexiones, que tampoco es una regla general, porque me ha pasado de conectar con seres que han fallecido hace 15 días. O sea, no tiene nada que ver. El tiempo que terrenal es muy diferente al tiempo espiritual. Entonces, la verdad que no es una regla general. Se trata de hacer, de esperar, porque, bueno, para darle tiempo al espíritu a que entienda dónde está. Porque imagínate que es muy fuerte esa transformación, Claro. ¿no? Es muy intensa. Pero no creo que sea general eso. Esto es un punto de vista personal, ¿no? No creo que sea algo general del... Hay gente también que dice que les pasa la vida como una película. La verdad que eso pienso que debe ser diferente para cada uno. Pero que debe ser maravilloso, olvidar. Olvídate, porque siempre esa sensación está en la sesión. Cuando te comunicas con los seres fallecidos, o sea, cuando te comunicaste la primera vez con un ser fallecido, tú me contabas que desde pequeña habías estado pues envuelta en esa esfera, ¿no? De aceptar la muerte pues como un proceso más natural y de hecho hasta contradictoria y paradójicamente, a pesar de que estabas muy envuelta dentro de esa atmósfera, tú misma dijiste que te negaste mucho tiempo pues a asumir el rol que tienes hoy en día, ¿no? Y que me comentabas también que fue a partir de la muerte de tu madre que tú decidiste finalmente pues darle paso a esa sabiduría y a esa conexión con el otro plano, ¿no? ¿Y cómo fue, cómo describirías tú esa primera vez que estuviste en contacto con algún alma fallecida, algún espíritu? ¿Y qué representó para ti? ¿Cómo fue ese encuentro? A mí lo que me pasó, lo que me empezó a pasar, que te digo, son registros ya de grande, ¿no? Porque de chica siempre he tenido situaciones que he sentido, pero bueno, viste que como uno obviamente piensa que capaz que es la mente de uno, es como que no tengo mucho registro de algo específico de cuando era más chica, sí, de cuando era más grande. También lo que hace varios años, no sé, de más de 5 años, más de 5 años, que yo tenía un consultorio y cuando venía la gente a atenderse, yo hacía terapia floral, hacía terapia de Reiki, yo sentía que venían acompañados. Pero bueno, era como que me hacía la que no veía, ¿no? Como que no sé, como que me daba cosa, ¿no? Como que no entendía bien qué pasaba. Hasta que me pasó en una sesión que yo sentí que el consultante había venido con un ser, había venido a acompañar y pasaba que había un rincón en el consultorio que yo siempre decía que había como una silla imaginaria. Porque entraba el consultante y la entidad se sentaba ahí, en ese rincón, y me miraba, como esperando a que yo me haga cargo de eso que estaba sintiendo, ¿no? Porque en realidad, ver, entre comillas, ver, la realidad es que uno siente, ¿no? Por lo Claro. menos a mí me pasa así. Y bueno, me acuerdo que yo me venía pasando con un consultante, con otro consultante, y esa vez fue muy, muy fuerte la presencia, donde se sentó en esa silla imaginaria, y yo hablando con el consultante le digo, mira, te voy a decir algo que estoy sintiendo, y le empecé a hablar, le empecé a describir la entidad. Y el consultante me dijo, me estás escribiendo a mi hermana. Entonces, ahí habilité el espacio y le dije a su hermana, le dije, bueno, decime el mensaje que querés darle. Y bueno, y ahí me empecé a abrir. Eh, no me dio miedo en ningún momento, y esto lo quiero destacar, porque a Ujú. veces me preguntan, ¿tuviste miedo alguna vez? La verdad que nunca me dio miedo. O sea, nunca sentí miedo, y agradezco, porque es una de las limitaciones más grandes, ¿no? Más que nada en esta capacidad. Y bueno, ahí empecé a buscar información para ver si era real lo que me estaba sucediendo, si era que yo sentía, que qué estaba pasando. Empecé a investigar, empecé a hacer seminarios, empecé a leer, y ahí empecé armando un método que no sabía que iba a armar, en realidad, no, lo fui armando inconscientemente,
me di cuenta de esto que te decía, ¿no? Conectaba mucho con el sistema familiar y demás, y bueno, armé mi método terapéutico, que hoy por hoy es el que brindo a modo de formación en la escuela de mediums, que es un método propio, que es el que yo comparto, pero siempre me gusta esto de incentivar a las personas a que armen su propio método, porque todos venimos con diferentes herramientas, con diferentes experiencias de vida, entonces siempre está bueno para mí acompañar al alumno para que vaya armando su método. Pero lo que comparto yo es mi método, el método que yo armé y que siempre está transformándose, porque siempre sigo estudiando y sigo ampliando mi conocimiento, que es muy importante para esta capacidad, el estudiar, porque nos da más herramientas para que el espíritu se acerque y tome esa información para poder comunicarse. Entonces el espíritu siempre va a tomar o va a querer conectarse con el medio más instruido, ¿no? El que tenga más conocimiento. Así que también es una de las cosas que hacemos en la escuela, ¿no? Fomentar esto de seguir estudiando, investigar, para seguir expandiendo esta capacidad. Y yo quería saber, tú dices que, bueno, que todos tenemos esta capacidad, de alguna forma la podemos, unos deciden desarrollarla, otros no, pero dices que todas las personas podemos canalizar, ¿no? O sea, que tenemos ese don innato, por decirlo de alguna forma. Si vos preguntas y haces la prueba, yo te invito a que preguntes. Le preguntes a todos si alguna vez no sintieron algo. Sí. Todo el mundo te va a decir que sí. O sea, va a haber alguno que te va a decir que no, pero son los pocos. Los que se niegan, en realidad, los que no quieren aceptar, pero todos sentimos en algún momento una presencia, una brisa, una caricia, un perfume, una sombra. Eh, Todos sentimos siempre esa presencia porque están entre nosotros, Okay. están constantemente entre nosotros. Eh, pero sí, lo considero una capacidad que se puede desarrollar, por más que yo tenga un mínimo, ¿no? de intención, donde yo ya tengo intención y me interesa el tema y quiero profundizar, ya está, esa capacidad está disponible para expandirla. Es el único requisito. Tú Y como digo, yo tengo mencionabas, un corazón abierto también, porque sí, siempre las conexiones son desde ahí, desde el corazón y desde el respeto. tú Y mencionabas que a ti no te dio miedo, ¿no? Ese primer encuentro, como, ¿qué nos dirías a las personas que igual nos da un poco más de miedo? Porque no me incluye, a mí me da, digamos, no miedo, pero sí respeto, mucho respeto, pues, encontrarme con este tipo de entidades, sobre todo, y esto también es una pregunta, porque como todo, habrá entidades que vibren alto y entidades que vibren un poco más bajo. ¿Y qué representan estas entidades que vibran, digamos, que no vibran tan alto con tu energía personal y tu salud física, tu bienestar mental? ¿Cómo tú misma te proteges de eso? Porque una vez abres ese portal, me imagino que entrará pues de todo, ¿no? Bueno, malo, o no usamos el término malo porque es un término que yo trato, que estoy últimamente tratando de evitar, porque yo digo que no hay cosas buenas ni malas, pero como para darle un nombre, para que la gente también pues entienda y conecte de alguna forma. O sea, ¿cómo haces también para protegerte a ti de que no te pase, de que no entre esa energía? Porque a veces te deja un poco desgastada, a veces estás en un sitio en donde hay, pues, donde no sean, donde sientes presencias que igual no se han ido, y a mí, por ejemplo, me afecta mucho a nivel energético. Me baja mucho la energía, me siento muy cansada, me siento como si tuviese la típica frase de tienes un muerto encima. Así mismo me siento como si yo tuviese algo en la espalda que me pesa. Y después luego me tengo que hacer limpieza, tal y qué sé yo. Y por eso yo creo que en parte, en mi caso, yo he reprimido tanto eso. ¿Y qué le dirías a las personas que pues que se enfrentan a esos miedos como los míos? bueno, en principio para tener una referencia, ¿no? ¿Cómo hacer para protegerse? La realidad es que para mí lo principal es el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque si yo me conozco y sé cuáles son mis procesos y sé cuáles son mis armonías, las voy a poder atender. Y eso va a hacer que mi vibración se eleve, se suba mi vibración. Yo voy a conectar siempre con la vibración afín.
Ujú. Si yo estoy con vibración baja, voy a conectar con la vibración baja. Y eso no va a ser malo. Lo que va a suceder es que yo voy a estar débil energéticamente. Por eso lo que a vos te pasa, esto que vos sentís, como decís, el muerto encima tuyo, lo que sucede es que la entidad se acerca a tu campo áurico, ¿sí? Y hay un desgaste de energía. ¿Por qué? Porque vos quizás, no sé, a ver, es como decirte, ¿cómo te puedo explicar? Hay que encontrar las palabras para explicar esto. A ver, para que, para que voy a pensarlo. La realidad es que cuando nosotros hacemos una observación interna y tenemos conciencia de, de nuestras desarmonías y trabajamos sobre eso, nuestra vibración va a estar elevada, ¿sí? Entonces vamos a conectar con esa vibración. Si sucede lo contrario, tenemos una debilidad energética y por eso puede pasar que el espíritu se acerque más a nuestro campo áurico. Pero ese cansancio que vos sentís es porque quizás tengas que desarrollar si vos estás sintiendo un espíritu es porque tenés la capacidad disponible para abrirla. Entonces hay que hacer algo con eso, ¿no? Es decir, bueno, a ver, ¿cómo me organizo? Si yo me hago una observación interna y me conozco, voy a poder tomar distancia de eso que yo siento. No se me va a pegar, porque voy a saber poner un límite. Esto es muy sutil, por eso es difícil encontrar las palabras para explicarlo. Es muy sutil, ¿no? Es como muy... Estamos hablando de cosas que no podemos ni ver ni tocar, entonces es muy difícil de ponerle palabras. Pero sucede eso, cuando yo sé, tengo conciencia de mí misma, tengo conciencia de mis procesos y trabajo sobre eso, cuando yo hago contacto con una entidad, voy a saber que lo que estoy sintiendo no es mío, sino del otro. Entonces ahí hay un límite. Entonces a mí no me cansa, yo hago una sesión y no termino agotada. Imagínate que yo hace años hago sesiones y estaría hecha una, ¿no? Estaría tirada en la cama sin poder moverme a esta altura. Pero como yo soy consciente de mis procesos, me ocupo de mis procesos y entiendo que también tengo el poder, y poder entre comillas, de lo que estoy manejando, de lo que está sucediendo, y puedo decidir si me abro a eso o no, también, porque el miedo radica en eso, en decir, ¿cómo hago con esto? No lo puedo manejar. Viste que el miedo es eso, decir, está esto, y la gente a veces conecta y dice, no, no sé, sentí una presencia y me dijo tal cosa, y yo le digo, bueno, pero le preguntaste qué quería, no, y bueno, tenés que preguntarle. Pero claro, me da miedo, porque es desconocido, entonces necesito información para aclarar lo que me está pasando primero, para después poder interactuar con eso, pero si no quiero y siento que no estoy preparada, puedo decir que no. Ujú. No es 24 horas medium, el medium tiene que ser un ser humano común y corriente que vive su experiencia terrenal. Para eso tengo que poner un límite, pero de acá, o sea, también ahí hay que trabajar el autoconocimiento y hay que trabajar la seguridad de uno mismo Ujú. también, ¿no? Porque decir no es un decir un no así nomás, es decir no con mucha seguridad, ¿me explico? Claro. Entonces, me habré ido por las ramas, me voy por las ramas, vos tráeme, No, porque no, no, está bien, está bueno porque es ponerle, todo como lo que ponemos límites a los vivos, también hay que ponerles límites a los muertos, ¿no? Mi abuela, esto, cuando hay un contacto y yo tengo miedo porque no sé de dónde viene, no pongo límite. Entonces, ok, ese espíritu, ¿qué va a hacer? Mira lo que va a hacer el espíritu. El espíritu te va a mirar, vos lo sentís, pero te haces la que no lo ves. Entonces el espíritu va a insistir, porque sabe que vos lo estás viendo. ujú, Y ahí es donde te va a tocar, ahí es donde va a mover la materia, porque claro, va a decir, yo estoy acá y ella me ve y se hace la que no me ve. ya, ¿Entendés? sí, 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 Entonces, si vos ponés claro, límite a eso, si decís, no, en este momento no, porque no estoy preparada, porque no tengo la información o porque no quiero, ujú. debería ser suficiente. Tú Hay sabes casos tú sabes que mi abuela lo hacía de una forma bastante graciosa porque de hecho toda esta identificación yo también la empecé, pues yo supongo que a heredar, bueno, aunque heredar no sería ahora el término correcto porque si bien
basándonos en el hecho de que todos tenemos estabilidad, ¿no? Pero digamos que esta sensibilidad extra, pues yo siento que vino de mi abuela, ¿no? Mi abuela siempre tenía pues estos encuentros y ella, como decías tú, de poner límites, ella lo que hacía era que los insultaba, incluso se molestaba un montón. Les decía, sí, sí, les decía, bueno, tal, o sea, no voy a decir las palabras que Malas utilizaba. palabras, etcétera. Malas palabras, sí, o sea, se molestaba, les decía, bueno, ya está y tal, y bueno, y de hecho ella me decía, cuando los veas o cuando los sientas, háblales así. Y yo, claro, yo decía, uy, si les hablo así y de repente se molestan, ¿no? O sea, entraba como en esa Forma dicotomía de de no saber qué hacer, de si, ¿sabes? De si address it, de si enfrentarlo, de si ahuyentarlo, de si esconderme, no sabía, ¿sabes? Como que, Yo te diría que lo hagas con amor, ya. porque en realidad lo que hacía tu abuela, y tiene lógica, se ve que era una herramienta de ella para ponerse firme, era enojarse. Ujú, Entonces, en realidad lo que hacía ahuyentar a esos seres era la seguridad en sí misma, no la mala palabra, ujú, ¿entendés? Sino la intención. Ella utilizaba las malas palabras intencionando firmeza y ujú. seguridad. Claro, Yo puedo hablar desde el corazón y desde el amor, pero ser firme y decir que no. Pero eso tiene que ver con la seguridad. Si yo no estoy segura de mí misma, ujú. ese no va a ser débil. Y ellos se dan cuenta. Y se Y dan más cuenta, claro, una cosa también es que lo hagas desde el miedo y otra cosa es que lo hagas desde, como dices tú, desde la seguridad. el miedo, lo que sucede con el miedo es que es una emoción que nos baja muchísimo la vibración. Ujú. Entonces ahí vamos a conectar con, o sea, vos tenés seres de baja vibración y seres de baja vibración, mucho más baja, que ya tienen como otra intensidad que no todo el mundo, o no sé si no todo el mundo, pero que eh, se necesita mucho conocimiento y práctica para poder asistir, Ujú. ¿sí? Tienen mucha fuerza, tienen mucho poder. Eso pasa, por ejemplo, en el africanismo. ¿Sí? La religión umbanda maneja energías de muy, muy, muy baja vibración. No son energías malas, pero tienen mucho poder, porque tienen como lo, como lo más elevado. Ujú. Los guías y maestros también tienen poder. La diferencia es que, bueno, la entidad más baja tiene más contacto con la materia y, bueno, Claro. es otra cosa, es diferente. Pero la realidad es que ese poder, claro, lo tienen porque hay mucha sabiduría y no son como dos polos de una misma, como es arriba es abajo. O sea, para que haya luz tiene que haber oscuridad. Y eso también, esto tiene que ver también con la muerte y la vida, es lo que yo te decía al principio, ¿no? Tener conciencia de que es todo lo mismo, es todo lo mismo. Pero bueno, pasa un poco eso con las vibraciones. Tú decías que, bueno, tú tienes tu escuela, ¿no? Y me imagino que la gente recurre a ti y a tu escuela, pues para primero entender estas cosas y capacitarse. Si ya vienen sintiendo cosas, si ya se están afrontando, pues, a estas situaciones para buscar darle forma y estructura, ¿no? También como un estilo de llamado. En este caso, ¿has tenido de repente alumnos que tú digas, mira, que están ahí como por las razones equivocadas, de alguna forma están para, con otras intenciones, ¿no? Porque si bien es cierto que este mundo mágico tiene muchas, muchas cosas buenas, también habrá muchas cosas que no entendemos y con las que no deberíamos pues, interactuar, ¿no? Esto que me estabas comentando de bajas vibraciones y demás. ¿Te ha pasado de tener personas que recurren a ti pues con estas intenciones y cómo lo gestionas tú? No, no me sucede, Okay. porque esto es por resonancia también. Ujú, O sea, la intención de la formación y de iniciaciones también es estar al servicio del sistema familiar, en mi caso con mis sesiones, y al servicio del plano espiritual desde un lugar amoroso y respetuoso. La verdad que la gente que viene con esa intención a la formación termina dejando. ya.
va a quedar en el camino porque no es la intención de la escuela. O sea, no, todo es por resonancia. La vida misma es por resonancia. ¿Viste qué nos pasa en este camino espiritual? Después nos damos cuenta que hay un montón de gente que dejamos de frecuentar, hay gente que ya no vemos o nos dejan de ver, como que se va haciendo como una limpieza. Eso es porque vos estás resonando una vibración diferente a los demás. Entonces, yo estoy muy, muy segura que toda la gente que viene y se acerca a la escuela tiene esa intención, digamos, ¿no? De conectar desde ahí, desde el corazón. Los primeros contactos que nosotros hacemos es desde el corazón, antes de abrir el canal. Es todo un proceso. ¿No? Empezamos desde adentro hacia afuera. Y todo muy cuidado. Desde adentro, conociéndome, conectando con mi alma, que es el espíritu en el cuerpo, porque antes de conectar con otro espíritu, primero conecto con mi alma, y voy ahí como abriéndome despacito, despacito, y la escuela acompaña todo ese proceso del medio. Hay momentos donde hay un apoyo terapéutico también, porque se empiezan a mover un montón de cosas. Imagínate que en la formación hay mucha información de muerte y de duelo, donde nosotros hacemos contacto con nuestras muertes, con nuestros duelos, para poder después asistir. Si yo no tengo conocimiento de mis procesos, ¿cómo puedo yo acompañar a otros? ¿No? Entonces, es desde ahí. Y te digo, es tan amoroso todo, y tan armando una red de contención que es súper importante, donde nos juntamos cada tanto y charlamos de las prácticas, porque hay mucha práctica en la escuela, cosa que no se da en todos los lugares que se enseña mediunidad. Hacemos mucho hincapié en la práctica porque es el porcentaje más importante de las sesiones exitosas, la práctica, porque aparte imagínate que el abanico de situaciones y de conexiones, y cada sesión es algo diferente, y uno aprende a conectar capaz que no sé, yo conectaba a través de imágenes y después en una sesión, hace poco me pasó, yo nunca había conectado con animales, hicimos una sesión y conecté con una mascota. Nunca me había pasado, y yo hace años ya que me dedico a esto, y nunca había conectado con una mascota, y se dio que conecté, fue increíble. O sea, vos fijate, ¿no? Que siempre es un camino de aprendizaje continuo, y es súper amoroso. O sea, no sé, a mí me cambió la vida. A ¿Y mí cómo me es cambió la vida conectar? ¿Cómo es porque conectar con una mascota? ¿Cómo te comunicas con una a mí mascota? me pasó, bueno, fue una vez sola. Tengo que seguir, voy a poner, en cualquier momento voy a poner sesiones así voluntarias para seguir conectando, porque lo que nos sucedió, que lo hicimos con una alumna, que es parte ya del equipo de la escuela, es que sentimos mucha amorosidad, como muy diferente, que no es que no lo sintamos con seres humanos, sino que con entidades, ¿no? Con espíritus de seres humanos, sino que no hay angustia, no hay cosas pendientes, como que no es esa información la que se maneja, sino a mí me pasó de que me transmita el amor que le tenía a su compañera, ¿no? A su dueña, por así decirlo. Las cosas que compartían juntos, lo valioso que era para esa mascota algunas cositas que hacían. Por ejemplo, me mostraba mucho, yo veía una imagen y lo veía él sobre la falda de su dueña en el sol. Le digo, no sé, pero ustedes estaban yo porque le digo, veo un jardín y veo como que, no sé, me siento el calor del sol en la cara, como que a él le daba placer ese momento. Me dice, sí, lo hacíamos todos los días íbamos al jardín, y nos poníamos al sol porque a él le gustaba tomar sol. Y yo tenía la sensación del calor del sol en la cara. Y ese gozo de la mascota que me transmitía eso, como decir, qué lindos esos momentos de sol, esos ratos de sol. No sabes. Qué Una cosa bonito. hermosa. Aparte, escuchaba como una voz en off, que nunca me pasó en la vida, y era una voz como de alguien, de un hombre muy elegante. Y yo le decía, tenía como se ponía en pose de elegancia, le digo, el gato, porque dice, sí, ¿sabes que ponía las patas una arriba de la otra y se sentaba de una manera? Le digo, porque yo lo sentía elegante, como ¿viste? Un caballero. Sí. La verdad que una experiencia hermosa.
Y el amor que es diferente a todo. No sé Sí, cómo explicar. No sé sí, cómo explicar. totalmente, porque además eso también es un duelo, o sea, yo digo que Sí, yo, por ejemplo, que he tenido mascotas, yo cuando era pequeña tenía dos gatitos, tres gatitos, que se me murieron los tres al mismo tiempo porque una de mis perritas los atacó. Yo sufrí mucho, de hecho hoy me acuerdo hoy en día y se me salen las lágrimas y todo porque es el amor más incondicional y puro que existe, ¿sabes? Yo hoy tengo un perrito y para mí es mi vida, es como mi hijo, o sea, es el amor más incondicional, más, no, transparente, yo no te puedo explicar, bueno, sí, sí te lo puedo sí, explicar. tengo mascotas, y son mis hijos, mis hijos. Exacto. Sí, Exacto, sí. como algo muy, muy especial. Y o sea, que no te había pasado antes, pero hay teorías, ¿no? Respecto al alma de las mascotas, de cómo se diferencia de los seres humanos o la misión de ellos que es distinta a la nuestra, evidentemente, ¿no? Yo considero que, bueno, cada misión, no importa si eres mascota o un ser humano individual, cada misión es diferente, pero pero hay una diferencia marcada entre los animales y los seres humanos, que esto es algo que yo creo que es algo que se habrán planteado muchas personas y por eso algunos experimentamos con el veganismo y el vegetarianismo, porque la crueldad que existe, pues al tener todas estas granjas de animales como los tienen ahí todos hacinados y la superproducción dentro de la industria cárnica y toda esta crueldad que existe detrás de todas estas cosas, pues nos hace también hacernos como la pregunta, ¿no? O sea, que evidentemente personas que tenemos como la sensibilidad más desarrollada sí los vemos como igual, pero hay muchas personas que no. Entonces, en el plano espiritual, ¿cómo lo pondrías tú? Si lo pudieses definir. Yo siento que es como que son más puros, ¿no? Como, vos imaginate que, no sé, no tienen, es como digo, ¿no? Las preocupaciones que tenemos nosotros los seres humanos, o sea, no existe lo material para ellos. Eh, y son muy compañeros. Vos fíjate que grandes acompañantes son los animales, y considero que sus almas también, ¿no? Como que eh, están presentes en la vida de nosotros, acompañándonos también. Después van evolucionando, la realidad, y esto es medio paradójico, porque según el espiritismo, el ser humano no puede reencarnar en un animal. El animal sí puede reencarnar en un ser humano, puede ser un ser humano después, pero al revés no, porque la teoría es que vivimos, o sea, el proceso del espíritu es evolutivo. Entonces, ser animales sería una involución, pero yo dudo de eso un poco. Esa es una teoría, pero dudo, porque realmente siento que son más evolucionados los animales que nosotros, ¿no? Como que hay algo ahí que me hace ruido. Pero bueno, la verdad que no, que hay un mundo por descubrir y creo que hay un montón de cosas que quizás yo no sepa todavía, seguro, ¿no? Quizás, seguro que hay información que yo todavía no conozco y que bueno, que a medida que voy transitando eh, este camino, lo voy a ir conociendo. Mirá cómo sin querer, se dio esta conexión tan linda y sí, realmente se siente diferente. Hay una diferencia. El amor es diferente. Y hay un poco de eso que vos decías, eso de ser fiel, ¿no? De, ese, de ser incondicional, ¿no? Yo creo que eso se siente mucho más, porque es una de las cosas que más mostraba, ahora que lo estoy diciendo, lo estoy pensando. Mostraba eso de ser, yo te acompañaba, estábamos juntos, y compartíamos cosas, como que había algo ahí primordial que tiene que ver con eso, con el acompañar. ¿No? Y Sí, lo sí, que más me impresiona es la conciencia, ¿no? Que a esto justamente quería llegar.
de hablar sobre el hecho de que tienen conciencia, de que no son solo animales y ya, y están ahí, pues, digamos, para cubrir ciertas, para que uno les cubra ciertas necesidades y listo, ¿no? Ellos, yo siento que tienen emociones, que sienten, ¿no? Yo a veces con mi perro, pues, veo cómo se frustra y claramente, o sea, una emoción. Entienden. Como uno dice, no tienen razón. Yo no sé si no tienen razón. Lo que pasa es que no hablan. Claro, Vos no sabés si está razonando ¿no? El animal, pero yo creo que sí. ¿Se sí, entiende? Son re inteligentes, o sea, olvídate. Les hablas y reentienden. Se saben comunicar terriblemente. Vos los mirás, les mirás la cara y te das cuenta de lo que sienten. Los gestos. Vos decís, ay, pero es un gato. Sí, sí, pero mi gata ya me mira así, yo ya sé qué quiere. ¿Qué le pasa? ¿Qué siente? claro, ¿no? Eh, sí, Es sí, así. Yo creo que es así, el hecho, y lo dice mucho el hecho de que se haya comunicado contigo y pues, y tenga como que registro de todas las cosas que hacía en vida y ese sentimiento de agradecimiento a su dueña, ¿no? Yo, súper agradezco, súper sí, agradezco. sí, Sí, total. Yo sí, estaba sí. también leyendo que decían que a veces que nuestros animales, nuestras mascotas, son, además de ser nuestros compañeros, están con nosotros, nos eligen ellos a nosotros para nosotros ayudarlos, pues esto que tú comentabas antes, ¿no? Ayudarlos a evolucionar. Eso es una de las tantas y tantas teorías que hay, ¿no? Hay como mucha información allá afuera que bueno, que para Sí, mí, porque perdón, digo, pensaba yo, ¿no? Mientras vos hablabas, que quizás las pruebas del alma de los animales son muy diferentes a las del ser humano. Creo que son más complicadas las del ser humano. Entonces, hay una evolución ahí, ¿no? claro, Después, como quizás lo que estamos haciendo nosotros es acompañar a esa mascota a que en su otra vida, que quizás sea un ser humano, entienda un poco de qué va, ¿no? Como eliminar un poquito ahí esa vida. Esto me está bajando o me viene ahora, ¿no? Hablando del tema, pero no es que lo leí en algún lado, ni que lo estudié, pero me viene como razonamiento, ¿no? Como que tiene sentido, tiene sentido. Sí, sí. Bueno, es mutuo igual, porque ellos nos acompañan a nosotros también, enseñándonos esto de dar sin esperar nada a cambio. Porque ellos te dan sin esperar nada a cambio. ¿Cuánto tenemos que aprender de eso? ¿No? exactamente, Del servicio. son Sí, maestros también, ¿no? Las sí, personas que acuden a ti, me imagino muchos familiares pues de seres que han fallecido recientemente, este, una de los servicios que tú ofreces es acompañamiento durante el duelo. ¿Este sí. acompañamiento cómo es? ¿Inicia y finaliza en una sola sesión o es más bien terapéutico? Es terapéutico. Sí, sí, son las sesiones que necesite el doliente. Lo que se hace, o sea, desde un modelo, digamos, holístico, yo, digamos, que pongo al servicio del doliente las herramientas que yo tengo, haciendo hincapié mucho en la escucha, en dar el espacio de escucha y obviamente siempre recibiendo lo que aparece sin juicio, acompañando y, y iluminando el dolor, tratando de evitar el sufrimiento, ¿no? Porque son dos cosas diferentes. El dolor no lo podemos evitar, como siempre se dice, ¿no? El dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. A veces, a ver, sufrir es también natural en el ser humano, pero bueno, la idea es que a medida que vamos transitando el duelo, buscar un equilibrio entre ese dolor y ese sufrimiento y la vida en el momento presente. A medida que vamos teniendo un equilibrio, ese sufrimiento va siendo como más leve, ¿no? Más sutil, y el dolor va a quedar, porque el dolor va a tomar otra forma, ¿no? Y nos podemos, aparte, transformar a partir de ese dolor, porque vamos a ser otras personas. Después de una pérdida, somos otras personas. Y una pérdida no solamente una persona que haya fallecido, sino una separación, una mudanza, el fallecimiento de una mascota, un cambio de trabajo, o sea, tenemos duelos de todos colores también.
O sea, de todos tamaños. Y a partir de un duelo hay microduelos que se van generando, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, recibir un diagnóstico eh, donde voy a duelar la persona que fui antes, ¿no? La persona que fui con salud, y también voy a duelar el proceso de dejar, de acercarme a la muerte quizás, ¿no? En los casos de enfermedades terminales, ahí también hay duelo, ahí también hay duelo. Entonces, bueno, acompañar todo el proceso de la vida, como que me sale eso, ¿no? Como decir, en cualquier momento de la vida, uno puede tener un acompañamiento, por ejemplo, en fin de vida, sin tener una enfermedad terminal, estando en un proceso de enfermedad. Esto, por ejemplo, en los lugares que hay cuidados paliativos, ¿no? En los centros médicos, bueno, también hay gente que piensa que los cuidados paliativos son solamente de enfermedades terminales, pero en la realidad es que no. O sea, puede haber un acompañamiento en cualquier momento, en cualquier estadio de la enfermedad, o bueno, también en el duelo, también en el duelo. Lamentablemente nos quedan pocos minutos porque Sabrina tiene una consulta y bueno, me dijo que hasta las 1:30. Lamentablemente se pasó el tiempo súper, súper rápido. Pero Sí, sí. antes, y para cerrar, quiero que nos hables un poco de tu metodología y de tu escuela, porque quizá hay muchas personas que, pues, como yo, que en este despertar espiritual, en este despertar de conciencia, nos empiezan, pues, a surgir, no, pero a darnos cuenta y a reconocer ciertas aptitudes que tenemos. Y queremos darle estructura a esas aptitudes. Y para eso existen sitios maravillosos como la Escuela de Sabrina, en donde pues ya tiene su metodología que hizo hincapié en que es única. Y bueno, quiero que nos hables un poco de eso, dónde te puede contactar la gente que esté interesada en desarrollar sus habilidades de medium. Y bueno, que nos expliques un poco sobre, en el tiempo que se pueda, cómo es pues todo el proceso. Bueno, te cuento un poquito. Yo ya desde el año pasado que había empezado a hacer formaciones individuales, porque lo primero eran como talleres individuales, y sentí esa necesidad de empezar a ampliar un poco. Entonces armé una formación, que primero fueron 3 módulos, 4 módulos, ahora ya son 5 módulos, donde hay otros docentes que van a comenzar también a dar clases. Y la idea es, como te decía, ¿no? Esto de empezar desde adentro hacia afuera, hacer un proceso lento, teniendo como eje el autoconocimiento, teniendo la intención de conexión desde el amor y desde el respeto. Y en estos módulos hacemos trabajo, obviamente que hay protección, hay alineación energética, también hay información de tanatología, todo lo que es acompañamiento terapéutico. Ahora sumamos información de comunicación, súper importante, de escucha activa, dar un montón de herramientas. La idea es dar herramientas para que cada uno vaya formando su propio método. Y hay prácticas que tienen 2 instancias. La primera son prácticas voluntarias, donde empezamos con nuestra familia, le ofrecemos a nuestra familia ser voluntarios de las prácticas de nuestros compañeros. Primero empezamos con nosotros, en realidad, porque hacemos sesiones grupales en clase, después nos vamos abriendo a la familia y después de a poquito vamos abriendo al público. ¿Sí? Después están las sesiones al servicio, que tienen un bono contribución para la escuela, y toda esa información, esa sesión se graba y se hacen laboratorios de alumnos para investigar, para hablar de lo que haya aparecido en la sesión, para, bueno, seguir expandiendo. O sea, la idea es eso, justamente. Y bueno, tenemos información en PDF, compartimos, tenemos una biblioteca virtual donde hay un montón de libros que también se comparten en cada módulo. Hacemos meditación, mucha meditación. Tenemos este proyecto de hacer un taller también de meditación. O sea, vamos a armar también diferentes talleres complementarios de esta formación. Y bueno, la idea es esa, acompañar todo el proceso. Siempre las puertas de la escuela están abiertas. Digo, las puertas son vaivén, el que quiere entrar y salir lo puede hacer. Y bueno, siempre teniendo en cuenta esto que te decía, desde el corazón, principalmente. Y bueno,
ahora estamos, ahora en agosto, el 19 de agosto comienza el último grupo del año, que ya se están inscribiendo, así que bueno, si quieren contactarme, está el Instagram de Mediumnica y está el de la Escuela de Mediums, que bueno, cualquiera de los dos es igual. Y también está el otro Instagram de Ser en Duelo, que es la parte asistencial de tanatología. No sé si me falta algo decir, pero creo que dice todo. Buenísimo. ¿Y haces clases online o son solo presenciales? No, son online, así que es a todo el mundo. Vale, buenísimo, genial. Entonces, bueno, ya saben, si están en cualquier parte del mundo, pueden contactarla. Y bueno, muchísimas gracias, Sabrina, por este maravilloso encuentro y habernos proporcionado con toda esa información. Yo estoy muy segura de que mucha gente le va a hacer falta, si están le va a ser muy útil. Y si están pasando por un proceso de duelo, si quieren incluso hablar con algún familiar fallecido, Sabrina tiene, pues como dije antes, como dijo ella antes, y sus redes, las voy a colocar de todas maneras en la descripción del vídeo para que tengan todos sus puntos de contacto. Y pues ya saben, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Un beso muy grande y hasta. Muchas gracias. Gracias, Ale, muchas gracias y bueno, bienvenidos a todos los que quieran saber un poco más. Siempre estoy disponible en las redes, en lo que quieran preguntar. Hay una comunidad, de hecho, Comunidad Medium, que es un canal abierto para todos, donde compartimos experiencias y nos acompañamos, que es también muy importante la red. Así que muchas gracias por esta oportunidad. A ti, Sabri. Un beso, bye. Besos.